Hola, ¿qué tal? Hombre, Natalia, ¿qué Hace tiempo. tal? Muy bien, ¿y vosotros? ¿Cómo estás? Bueno, pues Pues aquí estaba haciendo las comprobaciones del audio y tal. ¿Me oyes bien? sí, te digo fenomenal. A ver, voy a ver. Ah, sí, oigo Estupendo. muy bien. ¿A mí me Pues oís bien también? sí, te oigo fenomenal. Natalia, ¿cómo has estado? Muy bien, muy bien. Nada, todo fenomenal. La verdad es que hace bueno, así que no nos podemos quejar. Hombre, la verdad que el tiempo está estupendo, ¿no? Para variar. Aquí nunca se sabe en verano, pero ahora de momento muy bien, o sea que disfrutando. Qué maravilla. Pues ¿te parece si arrancamos, Natalia? O esperamos a que se sigan conectando. Como, Wow, como, una buena cantidad de como tú veas, público. empezamos cuando quieras. Vale, pues bueno, yo diría ya que podemos arrancar. Bueno, en primer lugar, Natalia, me gustaría agradecerte por haber aceptado mi invitación a este Ah, directo. La verdad que eres una referencia en el tema de las finanzas. Estás creciendo, vamos, geométricamente en Instagram. He visto y la verdad que a mí me has generado una tremenda alegría cuando me diste un feedback positivo, ¿sabes? nada, encantada. Encantada de estar aquí con vosotros hoy. Bueno, pues hombre, yo te invitaría a que hagas una breve presentación de tu background profesional, quizás en finanzas. Así para nosotros, bueno, yo ya conozco tu trayectoria, pero nuestro público, muchos de ellos, pues, o algunos de ellos, puede ser pues, que no sepan, ¿no? Todo el andamiaje financiero que has tenido, porque de verdad que tienes una experiencia bastante prolija, ¿no? Bueno, es que voy sumando años, ¿eh? O sea, que llevo ya bastantes años. O sea, yo en realidad he trabajado siempre en finanzas, aunque no estudié económicas, estudié ingeniería, pero desde el primer trabajo ya siempre he trabajado en finanzas. Entonces, bueno, pues a lo largo de los años al final lo he hecho desde muchos lados, la verdad. O sea, he estado en bolsa, he estado en fondos, he tenido también una startup financiera, en fin. Yo creo que al final he tocado muchos lados, pero la verdad que casi siempre no con el inversor particular o con el ahorrador, sino más por el lado institucional, ¿no? O de inversores institucionales o de empresas, etcétera. Entonces, la parte esta más de divulgación que estoy haciendo ahora, digamos que bueno, sale un poco de casualidad realmente, o sea, porque yo por un lado me he dedicado siempre a las finanzas, pero como digo, no con el ahorrador de a pie, sino pues con inversores profesionales o para empresas, etcétera. Lo que pasa es que luego a mí aparte, pues siempre me ha gustado escribir, la verdad. Bueno, pues como hace muchos años tuve un blog, pero de risa, de maternidad y tal, pues yo llevaba ya, yo creo que soy de las primeras de Instagram, o sea, mi cuenta de Instagram es de 2012, creo. Ah, mira. Sí, 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 sí. Pero bueno, que era una cuenta completamente personal y de risas y nada. Lo que pasa es que, bueno, a través de este mundillo de Instagram, de los blogs y tal, pues conocí a Maya Ascunce, que es la directora de la revista El Digital, y Ah, sí, fue sí, ella la la que, conozco. Qué claro, bien. entonces fue ella la que un día me dijo, oye, ¿tú no me escribirías un par de artículos de finanzas y tal? Y yo, qué rollo, tal. Pero digo, bueno, como ella es un encanto, pues le dije que sí. Entonces, bueno, pues esto fue en 2020, justo antes de que estallara la pandemia. Entonces empecé a escribir estos artículos, surgió todo el rollo del coronavirus, la pandemia, el confinamiento, y la gente se empezó a preocupar mucho por la economía, por las finanzas, por cómo nos iba a afectar. Entonces, digamos que los artículos que yo empecé a escribir para él, pues empezaron a tener como más repercusión, ¿no? Y entonces la gente, viendo que yo hablaba de finanzas y de economía, pues me empezó a preguntar por Instagram, eso, por redes. Me empezaron a llegar muchas preguntas, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué hago? Tal, cual. Y yo pues iba contestando pues como buenamente podía, ¿no? Porque veía a la gente muy preocupada Claro. bueno, pues por ayudar. Y llegó un momento realmente que me di cuenta que hay cosas pues que tú puedes contar en un directo o en un post de Instagram, pero bueno, hay cosas que son más largas, ¿no? O sea, como que realmente no te da con una publicación de Instagram pues para explicar una cosa que sea un poco más larga. Y de ahí surgió la idea del primer libro. O sea, ahí dije, bueno, pues es que igual esto da para hacer un libro donde realmente pueda poner cosas que digas, aquí sí que me da tiempo, ¿no? A poner un poco los básicos ordenados y que alguien pues lo pueda coger y empezar de principio a fin.
Y entonces, bueno, pues ahí salió el primer libro, que salió por fin en 2021, en enero, justo con Filomena Ah, mira, y tal. Sí. ya. Y lo mismo, pues volvió a tener una acogida muchísimo mejor de lo que yo me hubiera esperado nunca, porque digamos, este tema es rollísimo. Digo, ¿quién va a querer leer sobre finanzas personales, sobre hipotecas? Pero bueno, resulta que había como mucho más interés del que yo pensaba. Y bueno, pues digamos que una cosa ha ido llevando a la otra. O sea, que esta faceta así un poco más pública, pues así un poco por accidente, como quien dice, o por casualidad. Pero la verdad es que, bueno, me gusta, veo que ayuda y entonces pues lo hago encantada. O sea, que aquí estoy. Y eso, pues una cosa lleva a la otra, del primer libro al segundo libro, de hablar en Instagram, pues yo qué sé, a dar charlas, en fin, que de repente pues ha salido un lado de todo esto que no esperaba. Por cierto, Natalia, tus dos libros se han convertido en bestsellers de Amazon, ¿eh? No sé si lo has visto, pero vamos, Sí, sí, bueno, claro que lo he visto, que yo soy ingeniera y sigo los números y los rankings que me los sé de memoria. tienen una O sea, valoración, vamos, tienen una valoración brutal, Natalia. bueno, ya te digo que han funcionado muy bien. Yo creo que igual porque no había mucho libro tampoco de este estilo, porque yo creo que nadie se pensaba que nadie le iba a interesar leer sobre el presupuesto. Pero bueno, yo, pues al final a la gente sí que le interesa estos temas y se los cuentas de forma un poco accesible y entretenida. Entonces, bueno, pues digamos que había un nicho y me he colado yo, sí, sí, Hombre, pues en sin buena querer. hora, Natalia, porque, hombre, yo creo que también la parte positiva que nos ha traído la pandemia es que la gente ha empezado a hacerse una serie de replanteamientos, ¿no? Por ejemplo, pues yo no había escuchado tan frecuentemente eso de la mejor versión como ahora, ¿sabes? Ahora lo escuchas cada dos por tres y como que la gente está muy preocupada, ¿no? Por alcanzar su mejor versión. Y hombre, pues bajo esa línea, ya que todos estamos encaminados a alcanzar nuestra mejor versión, pues eso no solo se circunscribe a tener una buena salud física, una buena salud emocional, sino una excelente salud financiera, Natalia. Y no vas a tener una muy buena salud financiera si desconoces las bases de las finanzas personales. Por ejemplo, yo he estado viendo que ahora la gente está como que muy entusiasmada, invirtiendo en criptos y tal. Y a mi modo de ver, y confirmo lo que tú dijiste en alguna ocasión, que la gente normalmente está empezando por el tejado, cuando deberían empezar por las bases, ¿no? Luego, entonces, yo, bajo ese razonamiento, a mí me gustaría empezar un poco por el tema de los pilares de las finanzas personales, que nos expliques y ahí ya ir pues avanzando gradualmente, ¿no? Para que las personas se ubiquen, para situarlas a las personas, porque si empezamos a hablar ahora de las ETFs, de las criptomonedas, como que, bueno, habrá algunos del público que ya controlan, pero hay muchos que no, y bueno, yo sugeriría empezar desde las bases y luego pues ir avanzando gradualmente. ¿Qué te parece? Sí, fenomenal. Es que en este tema es una cosa muy curiosa y es que hay como exceso y falta de información a la vez, ¿no? Hay eso, gente que de repente sabe muchísimo de cosas hiper concretas, como dices, que pueden ser los NFTs y de repente, pero a lo mejor está descuidando las cosas más básicas, ¿no? Es un poco como en la salud, cuando hay esa gente hablar de suplementos súper concretos y dices, pero tú comes fruta, ¿no? O sea, que está muy bien a lo mejor tomar el, yo qué sé, el suplemento más sofisticado del mundo, pero en realidad hay unos básicos como comer sano, verdura, fruta, pues, y andar un poco, que en finanzas es un poco lo mismo, ¿no? Es parecido, o sea, eso, paso a paso. Y una de las cosas que me gusta mucho de ti, Natalia, es que, como tú dijiste al inicio, pues el tema de las finanzas es una cuestión muy técnica, ¿no? Además, cuando uno acude al banco, pues te hablan un lenguaje demasiado pomposo y técnico que uno dice, de acuerdo, vale, vale. Puede ser que en algunas ocasiones no has entendido, pero para no, ¿sabes? Para no pasar el mal rato, de acuerdo, vale, vale. Y te vas con un millón de preguntas, ¿sabes? Con más preguntas de cómo estabas inicialmente, incluso. Entonces, una cosa que a mí me encanta, por ejemplo, al momento de leer tus libros, la manera como comunicas, es un lenguaje bastante llano, sencillo, ameno y divertido. Es decir, un tema muy técnico y frío, o que puede ser muy frío, lo haces cálido
y llevadero. Bueno, a ver, es que no es casualidad, ¿eh? O sea, que yo creo que muchas veces, a ver, yo es que hace muchos años, cuando teníamos la startup, intentamos tener un blog de finanzas personales y fue un horror, porque era un tema rollísimo y además mi socio, que yo le llamo la policía de Internet, él quería ser siempre como todo súper literal, ¿no? Entonces no me dejaba poner bancos y me hacía, porque decía, entidades financieras, es que algunos no son bancos. Y entonces aquello fue un horror. O sea, escribir para aquel blog lo recuerdo con auténtico horror. Entonces, cuando me dijo Amaya, sí, Yeah. de verdad, porque, y de hecho lo dejamos, porque era horroroso. O sea, fue una experiencia terrible. Es que no merecía la pena. Entonces, cuando me dijo Amaya, tú me escribirías sobre este tema, lo tuve clarísimo. Digo, o sea, yo solo voy a escribir de este tema, por eso no vuelvo a pasar. Si es para que la gente lo entienda y para hacerlo de una forma entretenida. O sea, porque hay como mucha cultura en este sector, no ha habido tradición de explicar las cosas. Era un poco como eran los médicos antes, ¿no? Que tú ibas al médico, te decían, tómate esto y te ibas a tu casa sin preguntar. Pero todo hemos cambiado, la sociedad ha cambiado y ahora ya no vale con que el de tu banco te diga, mete aquí tu dinero y fuera, ¿no? O sea, ahora tiene que haber otro tipo de comunicación, pero no ha habido cultura de hablar así en este sector, ni de explicar las cosas ni nada. O sea, a mí esta mañana me ha escrito precisamente una chica, me dice, mira, trabajo en un banco y acabo de utilizar la explicación que hiciste en el último vídeo para explicarle a un cliente por qué había bajado su fondo conservador. Y dice, es que nunca se me había ocurrido explicárselo así. Y dice, se ha ido muy contento. Entonces yo creo que hay que hacer, o sea, que yo a veces cuando lo hablo con profesionales del sector digo, es que esto es un trabajo, o sea, hay que dedicarle trabajo a explicar y entender que para explicar significa, es una técnica también, o sea, el evitar ciertas palabras, el comunicarte de una forma que se te entienda, es una cosa que hay que currárselo también, o sea, que tampoco viene dado. Entonces yo creo que es así, ahí hay el señor del banco, vamos, digo del banco o de las entidades financieras, sabe hacer su trabajo y tal, pero no ha estado preparado porque nadie le había dicho que se tenía que preparar para comunicar o para explicar de la forma que ahora la gente quiere saber, ¿no? Entonces, ahí yo creo que falta un poco que avancemos todos en la misma dirección y que a la gente le den las respuestas en el lenguaje que necesita para entenderlas, ¿no? Realmente. Entonces, bueno, yo creo que estamos avanzando, pero que queda mucho camino por hacer. Y la verdad que es muy lamentable también, Natalia, que nuestro sistema educativo adolezca de esta materia que es capital. Es sinceramente capital porque está íntimamente relacionado con tu estado de humor, con tu paz mental, ¿sabes? Con tu Con tranquilidad todo. vital. Y no obstante, es una asignatura ampliamente ignorada en el sistema educativo, pues ya a nivel general, a nivel ya mundial general. Sí, Es de sí, verdad o sea, una cosa. muy pocos, o sea, hay países que la tienen un poco más presente, pero poco. Y bueno, esa es otra de las grandes contradicciones. O sea, se ha identificado la necesidad, o sea, eso coincide todo el mundo, y todos los gobiernos, todos los países, todas las instituciones, la Unión Europea y tal, todos dicen, la gente tiene que saber de finanzas. Es más, la Unión Europea ha sacado un marco donde han sacado 300 y pico puntos, 360 y no sé cuántos, de cosas que debería saber la gente sobre finanzas personales. O sea, eso ya lo han identificado, se han sentado y lo han identificado. Lo que pasa es que no hay ido al paso siguiente todavía, que es muy bien. ¿Y quién va a enseñar estas 365 cosas Natalia, ya a estás la tú, población? Natalia. Pues sí, un día voy a coger la lista y voy a empezar a hacer 365 vídeos. Digo, mira, ya está, el marco. Pero es verdad, o sea, yo creo que se está avanzando, se ha identificado la necesidad, todo el mundo está de acuerdo, pero falta el paso siguiente, que es como, vale, ya sabemos que la gente tiene que saber de esto, sabemos más o menos lo que tiene que saber la gente, ¿no? O sea, está identificado cuáles son los conocimientos, pero ¿y ahora quién lo enseña? ¿No? Esto es responsabilidad de quién lo enseña y sobre todo cómo se enseña. O sea, yo creo que en esto, bueno, en casi todas las asignaturas, pero en esta es tan práctica, es importantísimo que te lo expliquen de una forma que tú puedas salir y luego aplicarlo, porque no tiene ningún sentido que lo aprenda la gente en plan. Yo muchas veces cuando veo los contenidos de educación financiera es que, vale, más rollo no puede ser, menos práctico tampoco, entonces tampoco te vale, ¿no? O sea, tiene que ser algo que la gente luego pueda utilizar, porque es que esto se trata de utilizarlo en tu día a día. Es como
Si tú vas al nutricionista y te cuenta una historia sobre lípidos y no sé qué y no te dice qué tienes que comer, ¿no? O sea, al final Claro. a ti lo que te interesa es saber, vale, ¿cuántas raciones de fruta y de verdura? Pues esto es lo mismo, ¿no? Pues efectivamente, Natalia, así es. Bueno, pues entonces ya entramos en materia. ¿Y qué te parece si abordamos punto a punto pues sobre los pilares básicos de las finanzas personales? Por ejemplo, tú hablabas de hacer una radiografía financiera, hacer un presupuesto, tener un colchón financiero, luego de ello, pues tratar de eliminar deudas de acuerdo también al contexto económico financiero, también ocuparse del ahorro, inversión. Entonces, no sé si nos podrías ir definiendo cada uno de ellos. Bueno, y a ver, yo lo que suelo hacer, pues es diferenciar un poco, esto es como, pues, como los médicos, ¿no? Tú vas y primero te hacen los indicadores más básicos, ¿no? Como tienes el colesterol, como tienes los glóbulos rojos. Entonces yo ahí siempre digo que hay, creo que son 5 ahora, 5 ratios que sí que son como los de higiene, o sea, los de verdaderamente, si estos no los cumples, no tienes una buena salud financiera. O sea, estás en una situación, eso, pues como si tienes el colesterol por las nubes, ¿no? Y son 5 que son muy básicos, pero que muchas veces no te paras a pensarlo, ¿no? No te paras a mirarlo. Y son fáciles. Porque uno es, bueno, todo el que me siga, este se lo sabe de sobra, que es el colchón de emergencia. Que son esos ahorros que hay que tener en el banco, aunque todavía me escribe gente todos los días de quiero invertir mi colchón de emergencia y digo que no se puede invertir, hombre. Esos son los ahorros que hay que tener en la cuenta corriente por lo que pueda pasar. O sea, porque la vida financiera es una ola, la de todo el mundo, o sea, y esto la pandemia nos lo dejó muy claro, ¿no? O sea, tú te lo puedes Eso es montar verdad. fenomenal, tú lo puedes hacer todo bien y te puede llegar un problema. O sea, como en la salud, por mucho que tú te cuides, nadie te quita de quitarte el coronavirus, de pillarte el coronavirus. Pues igual. Y por eso, por lo que pueda pasar, hay que tener un colchón de emergencia que tiene que ser un mínimo de 3 meses de ingresos netos y 6 sería lo ideal, ¿no? Entonces eso es lo primero que yo miro. Yo, médico, te voy a hacer el chequeo de salud financiera y digo, a ver, tu colchón de emergencia, ¿no? ¿Cómo está? El colchón en la cuenta bancaria, por desgracia, sí. Sí, y hombre, cuando empieza a haber depósitos a la vista que te den algún tipo de interés o cuentas de ahorro, pues igual se puede meter ahí si no tiene ningún límite de tiempo y tal, ¿no? Pero mientras tanto en la cuenta bancaria. Porque si lo inviertes y de repente te vienen mal dadas cuando los mercados están como ahora Mm. fatal, pues lo tienes que sacar con pérdidas, ¿no? Entonces no puede ser. Como este dinero tiene que estar para poder acceder a él de un día para otro, tiene que estar líquido completamente. Cuenta, calcetín debajo del colchón, en fin. Luego el siguiente es, llegas a fin de mes, tienes cierta capacidad de ahorro, ¿no? O sea, porque si no llegas a fin de mes, esta gente que todos los meses no llegas, pues claramente algo está fallando, ¿no? Por el lado de los ingresos, por el lado de los gastos, ya veremos, pero claramente hay que tener cierta capacidad de ahorro por muy pequeña que sea. Entonces, digamos que para decir, venga, estás bien, ¿no? Estás en tic verde, esto no te lo pongo en rojo, tendría que ser que ahorres cuando las cosas van bien y de media, ¿no? Porque hay meses quien ahorra en Navidad o quien ahorra en agosto, ¿no? Pero de media, sí al año, un 10% de tus ingresos netos. A partir de ahí dices, bueno, esto ya es un rango saludable. Si estás por debajo, pues algo hay que mirar, ¿no? O sea, si consistentemente, no quiere decir que no de repente, oye, te venga una derrama y ese mes tires de ahorros o bien así. Entonces, digamos, el colchón de ahorro, la ratio de ahorro y la siguiente que miraríamos es el nivel de endeudamiento, ¿no? O sea, cuando la gente, cuando tú tienes un nivel de deuda que no es sano, pues es que es muy difícil tener una buena salud financiera porque digamos que la deuda es que te está costando tal esfuerzo pagarlo que te limita muchísimo, o sea, te convierte en una persona muy poco flexible porque no puedes dejar de pagar tu deuda, o sea, tienes muy poca flexibilidad. ¿Y cómo se mide tu rango de deuda? Pues que la suma de todas las cuotas de todos tus préstamos, el préstamo del coche, la hipoteca, los pagos fraccionados con tarjeta o si fraccionas PayPal también, o sea, todo lo que tú estés fraccionando, todas las deudas que tú puedas tener, que las cuotas de todas ellas no sean más que el 40% de tus ingresos netos. Si estás por encima, claramente te tienes que poner a amortizar deuda o intentar refinanciarla para que sea un poco más llevadero porque estás en una situación muy ahogado.
¿Y qué pasa? Que hay gente que simplemente con la hipoteca ya está por encima. Entonces eso Mm, genera ya, pues eso, a nada que te estrés. pase, a Mm, nada que uno de los dos, si ya has comprado la casa entre los dos, a nada que los dos se quede sin trabajo, se pone la cosa muy complicada, ¿no? El 40% juntando el sueldo de ambas personas y lo puedes hacer como unidad familiar. O sea, se puede calcular las deudas de todos contra los sueldos de todos. Se puede. O sea, la gente que vive en pareja y lleve las cuentas juntas, se puede calcular estos ratios para la unidad familiar, por supuesto. Que nos lleva directamente al siguiente ratio, que es cuánto gastas en vivienda. Por lo mismo, porque la vivienda es un bien de tan primera necesidad y es tan difícil de cambiar, o sea, tú no te, es muy difícil, a ver, a no ser que seas realmente soltero y con cero compromisos, sin hijos, sin, no, tú no te puedes mudar de un día para otro, ¿no? O sea, y sobre todo no quieres tener que mudarte por obligación, porque es un bien muy básico y entonces todo lo que gastas en vivienda, incluidos suministros, incluidos IBIs, seguros del hogar, es decir, todo lo que es la vivienda no debería ser más de un tercio de tus ingresos netos. Y la vivienda también, que precisamente en este ratio de vivienda a las personas solas es complicadísimo cumplirlo, sobre todo las que vivan en ciudades. mm. Eh, y por eso está tan difícil el acceso a la vivienda también para los jóvenes y sobre todo para los jóvenes que compren solos. Es que es prácticamente imposible, ¿no? Ahora mismo sí. Mm. Es muy complicado y eso le pone a los jóvenes, es verdad, que en una situación difícil. Pero bueno, no se debería, a ser posible y cuando sea exacto, 33% todo lo que incluye la casa. Y luego ya el último, ratio de los más básicos llevamos cuatro, ¿no? El colchón Sí. de emergencia, la ratio de ahorro, la ratio de deuda, la ratio de vivienda y lo último que yo miraría sería lo que yo llamo la capacidad de reacción, ¿vale? Que eso es el porcentaje de tus ingresos que tú puedes no gastar de un día para otro, ¿vale? Que incluye la parte de tus gastos que te puedes quitar de un día para otro y el ahorro, porque tú puedes dejar de ahorrar de un día para otro. Eso es lo bueno que tiene el ahorro, que te da mucha flexibilidad, ¿vale? Que ahora Claro. estás ahorrando, pero te vienen mal dadas, dejas de ahorrar y es más, tiras de lo que has ahorrado. Y entonces la capacidad de reacción que son esos gastos que de verdad te puedes quitar de un día para otro, que tú mañana dices, oye, pues ni salgo a cenar, ni me voy al cine, ni me compro más ropa, porque por suerte casi todos tenemos suficiente ropa para pasar varias temporadas sin renovar. Igual no para Instagram, pero en general sí, ¿no? Entonces, esta medida te da muy buena idea de la cintura financiera que tú tienes, porque si te vienen mal dadas y tú puedes recortar gran parte de tus gastos de un día para otro, significa que puedes estirar tu colchón de emergencia muchos más meses. O sea, te da mucho margen para recuperarte de un bache. Que eso es de lo que se trata, porque al final, cuando te vienen mal dadas, lo que tú tardes en reaccionar te cuesta dinero. O sea, en las crisis hay que reaccionar muy rápido, cortar muy rápido, tomar todas las medidas muy rápido, porque eso significa que te va a costar menos dinero y que por lo tanto vas a poder vivir, tirar más tiempo de lo que ya tenías ahorrado para pasar ese bache sin consecuencias graves como tener que dejar de pagar una deuda, cambiarte de casa o todo lo que hemos dicho. O sea que estos indicadores de salud súper básica es para que realmente tú tengas el nivel de salud financiera suficiente para tener la cintura para aguantar baches. Sueldo de otro 1.000 euros, vivienda esta pareja, podría gastar, exacto. Sí, Sí, más sí, o en menos. netos. Mm. Si los 1.000 euros son netos, que esto entre bruto y neto, claro, Claro, hay que hay diferenciar. bastante diferencia. Y bueno, a ver, realmente yo digo estos indicadores, pero es que son los indicadores que miran los bancos también para darte una hipoteca, etcétera. O sea, que cuando tú tienes todo esto en forma, es mucho más fácil que un banco te dé una hipoteca. O sea, son Claro. ratios que son muy básicos y que los mira todo el mundo. O sea, y realmente hay países, por ejemplo, en que este rato de vivienda y que la hipoteca no sea más de un 30% de tus ingresos netos, está por ley, está incluso regulado por ley. O sea que parece un poco arbitrario, pero realmente no lo es. Es verdad que en España ha habido cultura de hipotecarse todo lo que te Hasta dejen arriba.
y más, pero no es sano. O sea, no es sano porque es eso, viene un mal momento, baja el mercado de la vivienda y de repente, o pasa como ahora, que se ponen a subir los intereses, suben las cuotas mensuales de las hipotecas variables y de repente no llegas, ¿no? Entonces, estos, aunque parezcan muy restrictivos, hay que intentar cumplirlos. Pues son datos, la verdad, muy, muy importantes, Natalia. Y hablando también de deudas, hay una clasificación, ¿no? De deuda buena y deuda mala. Sí, yo las deudas siempre las comparo con las setas, porque hay setas Eso muy es, en tu libro buenas, hablas de las setas. claro, sí, pero porque se parece mucho, o sea, porque hay setas muy buenas que te dan, que te alimentan y tal, pero hay setas venenosas que directamente te matan, ¿no? O sea, que acaban contigo. Y la deuda es igual, o sea, la deuda es un instrumento financiero como otro cualquiera, no hay que vilificarlo, no es que sea malo endeudarse. Lo que pasa es que hay que endeudarse con deuda buena. ¿Y cuál es la deuda buena? La que te ayuda a crecer. O sea, la que te va a ayudar o a ganar más en un futuro, pues porque sea deuda que pongas para montar un negocio que te va a permitir ganar dinero en el futuro, para hacer un máster que te va a permitir acceder a un trabajo mejor, ese tipo de deuda. O a crecer porque es una deuda que te permite comprar una casa que ayuda a aumentar tu patrimonio, ¿no? Ese tipo de deuda es sana y de hecho te permite, muchas veces es una palanca para crecer, ¿no? O sea, ¿cuántos negocios se han montado sin deuda? Pues muy pocos, Es ¿no? O sea, verdad, sí. realmente puede ser una palanca muy sana para crecer. Pero luego hay otro tipo de deuda que directamente es venenosa, que no solo no te ayuda a crecer en absoluto, sino que encima es peligrosa porque además suele tener unos tipos de interés muchísimo más altos y además haces que simplemente pagues más por las mismas cosas, que es la deuda de consumo. Es esos créditos que pides para financiar zapatos, para financiar compras de cosas que realmente no necesitas. O sea, financiar el consumo, financiar los viajes a tipos de interés alto. Estas son cosas que habría que pagar de ahorro, que habría que ahorrar primero y gastar después. Hay una zona gris, que es la única en la que yo digo esto es zona, bueno, dos zonas grises. Una es, ¿qué hago si se me rompe la lavadora y tengo que financiar esa compra? Pues esa se puede financiar, pero bueno, eso buscando un poco, hay muchas empresas o entidades financieras que este tipo de compras las financian sin interés, o sea, que te permiten fraccionar el pago sin cobrarte intereses. Pues intentarlo. Pero bueno, algo grande que te pille de sorpresa y que no hayas ahorrado como eso, la lavadora o tal, bien, excepción, pero vale. Y luego es el coche que es mi némesis, ¿no? Que es la cosa más cara del mundo y que solo pierde valor, pero que realmente muchas veces la compra de un coche hay que financiarla porque son muy caros, ¿no? Entonces, en caso de que tengas que financiar un coche, que es normal, pues financieramente es un horror, porque los coches son un agujero negro, pero ¿qué le vamos a hacer? Los necesitamos Son muchas veces. necesarios, lamentablemente. Para mucha gente sí, para mí entre ellos. Entonces, si hay que financiarlos, intentar siempre pedir el crédito lo más corto posible y la menor cantidad posible, porque es la forma de pagar menos intereses. Y cuando comparemos créditos, comparar siempre para mismo plazo y mismo importe y fijarse que al final no te quede de repente un tocho por pagar, que a veces hacen así, te ponen unas cuotas muy pequeñas porque resulta que al final del crédito tienes que apoquinar de repente un montón, ¿no? Entonces, bueno, intentar, si hay que endeudarse para pagar el coche, pues la menor cantidad posible, comprar un coche segunda mano, que eso está comprobadísimo. O sea, el coche según sale del concesionario hace Pierde boom, mucho valor. pero con un 20, un 30%. O 20, sea, que 30, sí. realmente el día sacándolo del concesionario realmente. O sea, que financieramente hablando, lo No vale ideal la es pena. comprar no, financiar. A ver, luego hay gente que le encantan los coches o que lo necesita por trabajo y tal, ya ahí cada uno ya sabe lo que necesita. Pero desde el punto de vista financiero, lo ideal es comprarse el coche segunda mano, financiar lo mínimo posible, a pagar en el menor plazo posible y conducir este coche hasta que se le caigan las ruedas. O sea, a mí mi marido siempre me intenta convencer de, no, ahora es mejor cambiar de no. Financieramente, si uno hace los números, los coches se conducen hasta que ya viene una reparación que es más cara que lo que vale el coche. Entonces ahí ya dices, venga, ahora ya no. Pero si no, hasta el final y a morir por la causa. Y los renting, pues eso depende. O sea, los renting
puede ser interesante, sobre todo si lo puedes desgravar la parte que sea para tu trabajo, pueden ser interesantes. Y ahora un truco, que esto a lo mejor hay gente que no lo sabe, ahora con el rollo está la inflación, la gente que tenga un leasing ya contratado, si, que le caduque dentro de poco, ahora es buen momento para comprarte el coche que tienes en leasing, porque normalmente las valoraciones están hechas a precio de cuando contrataste el leasing y como han subido mucho los precios de los coches de segunda mano, es muy posible que ahora mismo sea buen momento para comprarte el coche que has tenido en leasing, si tienes la oportunidad. Bueno, esto no le afectará a mucha gente, pero a la gente que le afecte, por ejemplo a mí, en septiembre, es buena Claro. oportunidad porque te hacen la valoración del coche original de cuánto contrataste el leasing y ahora en general están los coches más caros. O sea que esa es una de las formas de luchar un poco contra la inflación. Y el renting, lo que digo, compensa sobre todo, o sea, eso es cuestión de hacer números cada uno y compensa sobre todo para la gente que se pueda desgravar una parte, claro. Claro. Natalia, y bueno, hablabas también de fomentar el ahorro y una de los tips que dabas es consignarlo directamente en el presupuesto, ¿no? Sí, 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 sí. Porque si no, tú gastas el dinero que tienes, si no ves dinero, pues no lo gastas, ¿no? Entonces, si automáticamente transfieres ese 10% de tus ingresos a una cuenta X, pues, hombre, es un dinero que ya lo tienes salvaguardado, ¿no? Hombre, a ver, esto está, aparte que está estudiado, o sea, que es que estas cosas luego van los economistas conductuales y lo estudian, ¿no? O sea, que esto está estudiado, vaya. Entonces, es que los gastos, yo siempre digo, son como los gases, ¿no? Igual que un gas coge todo el espacio que tú le des y un gas puedes meterlo en algo muy pequeño, pero como le des un envase grande, se expande, los gastos son iguales. O sea, si tú dejas todo el sueldo en la cuenta, vas a encontrar cosas para gastártelo. O sea, es así, a no ser que tú Es seas verdad. esa gente que es muy mirada por naturaleza. Entonces, la forma más efectiva de ahorrar es quitarte el dinero de en medio, o sea, eso está claro. Y a principio de mes, cuando hay mucho, cuando la cuenta está llena, transferirlo directamente es 1000 veces más efectivo que esperar a final de mes a ver si te queda esa cantidad en la cuenta, que es muy probable que no te quede. Que no te quede Esto nada. lo, claro, esto lo que pasa es que es importante ser realista, porque si tú transfieres demasiado, o sea, te haces intentas ahorrar demasiado, es muy probable que tengas que tirar de ese ahorro, porque no hay, entonces eso es contraproducente. O sea, lo importante del ahorro es marcarse una cantidad realista, que tú creas que de verdad es factible para que sin dolor a primeros de mes la quitas de tu vista y ya te olvidas. Y eso es súper efectivo. Y poco a poco, todos los meses, suma, vaya que sí suma. Es que muchos, pocos en finanzas, poquito y tiempo. Es que el tiempo es la clave de todo. Y además, Natalia, pues de lo que se trata también a través de estos tips básicos de finanzas personales es crear hábitos financieros, ¿no? Claro. Porque al final estamos hechos de hábitos, ¿no? Estamos automatizados de alguna manera y si no nos exigimos, si no guardamos una disciplina, pues hombre, la verdad que no llegamos a los objetivos, ¿no? A ver, estamos en finanzas funciona exactamente como en la salud, ¿no? O sea, son los hábitos los que determinan qué salud financiera vas a tener, claramente, y más, porque encima en finanzas podemos perpetuar los hábitos por domiciliándolos, como quien dice, ¿no? O sea, que tú te suscribes a 20 plataformas y ese hábito ya está formado, o sea, ese recibo ya te va a pasar todos los meses. O la gente que tiene ese hábito miro la cuenta corriente, pero la tarjeta de crédito no. Pues hombre, a la tarjeta de crédito hay que echarle un ojo porque al final te lo pasan al mes siguiente y como no tengas cuidado, pues te puedes pegar un susto, ¿no? Si no estás un poquito al loro. Entonces, los hábitos son muy importantes y lo bueno y lo malo es que o sea, se perpetúan fácil, pero también se quitan fácil. O sea, una vez que te quitas, te desuscribes de algo y dejas de domiciliar ese gasto, ya no te vuelve a pasar, ¿no? O sea, que eso es Claro. lo bueno de las finanzas, que hay veces que haces el esfuerzo una vez y ese esfuerzo ya tiene beneficios todos los meses. O sea, tú renegocias un seguro una vez
y ya todas las cuotas de ese seguro van a ser mejores, ¿no? Entonces, yo en ese sentido también animo mucho, o sea, yo aquí voy un poco al contrario, ¿no? Porque la gente suele animar, yo normalmente a la gente que habla de finanzas y tal, lo que le oigo es en plan, no, quítate los gastos hormiga, los cafés y no sé qué y tal. Bueno, a mí eso me parece muy bien, o sea, pero si tú te quieres ganar tu dinero, tú gastar tu dinero en café, ¿por qué no? ¿Sabes? O sea, quiero decir, mientras sea algo consciente que a ti te guste, a mí, si es un gasto, me da lo mismo. Yo soy más partidaria de los esfuerzos hormiga, de renegocia tu seguro una vez, que ese seguro ya te va a salir tan más barato todas las cuotas. Renegocia tu contrato de telefonía una vez al año, que eso tiene ya, que aunque arañes 3 euros, es que son 3 euros todos los meses. Y si arañas 3 euros del seguro del contrato de telefonía y otros 3 del contrato de la luz, son cosas que son rollo de hacer, pero que luego tienen un beneficio todos los meses repetido. Entonces yo, más que quitar, en el sentido de no salgas tanto a cenar, no vayas tanto al cine, yo diría, intenta reducir esos gastos que no te aportan, o sea, que son grises, intenta reducir las comisiones que pagas, intenta reducir las cuotas de tus seguros, siempre hay margen de mejora, renegocia los suministros, dedícale un día al año a mirar tu factura de la luz, mirar qué potencia tienes contratada, bueno, y ahora con los precios de la electricidad, Oh, más todavía, ¿no? O sea, claro. que son cosas que son rollo y son poco glamurosas, pero luego tienen un efecto positivo todos los meses, con lo cual las haces una vez y luego ya te olvidas. Claro, Natalia, yo comparto, por ejemplo, contigo de que si trabajas y produces dinero es con el sudor de tu frente, ¿por qué no darte un gustito, no? Pero para mí Claro, también la clave está en saber controlar esos gastos, porque en saber gestionarlos y en concienciarte en todo lo que vas gastando, porque a veces, bueno, antes de yo entrar de lleno, ¿no? A todo este tema, pues yo estaba en la calle, a mí me encantan mucho los pendientes y ya me compraba uno, ya me compraba otro, cositas así pequeñas, ¿no? Pero cuando luego empecé a hacer mi presupuesto y empecé a consignar todos los gastos de manera detallada, dije, madre mía, pero ¿cuánto dinero se me va en algo que no es tan imprescindible, ¿no? Por eso yo creo que el tema del control presupuestario, bueno, el control de consignar todos tus gastos en el presupuesto es capital. Y para las personas que no saben muy bien cómo estructurar un presupuesto, pues Natalia en su libro lo explica de manera detallada. o sea, a ver, es que el presupuesto es tan básico que yo el primer libro, el primer capítulo es el presupuesto. O sea, todo el mundo me decía, ¿cómo vas a empezar? Dime en qué gastas y te diré quién eres. ¿No? ¿Cómo vas a empezar con el presupuesto si es un rollo? Digo, pues es que es fundamental. Lo que pasa es que aquí, o sea, es como un médico te va a recetar una medicina sin haberte hecho unos análisis o sin haberte hecho un diagnóstico. Vamos, mira, no, pues igual que un médico tiene que coger y mirarte y decir, a ver, uy, el colesterol, qué alto. Bueno, pues para hacer un diagnóstico financiero tendrás que tener una radiografía, como tú decías, de cuál es la situación financiera de esa persona. Y la radiografía o el análisis, en este caso, es un presupuesto, que parece algo muy gris y algo como de Querida pobre. Natalia, perdona que te Dime. interrumpa, pero están preguntando por tu libro, que dónde lo adquieren. Cuéntanos, porfa, porque de verdad vale la Ah, pena. pues es este. Este es el primero y este es el segundo. Divierte con poco. Y los dos están en todas las librerías, en todas las plataformas, o sea, en las librerías de barrio, por supuesto, que siempre agradecerán que se vaya a comprar en tienda y si no, pues en Amazon, en la Casa del Libro, en el Corte Inglés, en todas las plataformas habituales también. O sea, no tiene pérdida, se encuentran en todos lados, la están bien distribuidos, o sea que no hay excusa. Pues a mí, Pero bueno, Natalia, tus dos libros me han encantado, sobre todo por el lenguaje que lo que te decía, que es muy, muy, muy llano, muy, muy accesible, muy digerible. Y nada, les recomiendo estos dos libros que son una pasada, vamos, cómprenlos. muchas gracias. No, pues lo que decíamos, que el presupuesto es información. O sea, la gente lo que pasa es que tiene mal marketing, ¿no? Parece que un presupuesto es una cosa de pobres, de privarte, de castigarte, de, uy, te has gastado de más en tal. Y no, a ver, un presupuesto es información, ni más ni menos. Igual que las empresas hacen su cuenta de pérdidas y ganancias, su balance y tal, y Exacto. tú no invertirías jamás tu dinero en una empresa que no te haya enseñado sus números. O sea, es que esto es de primero de finanzas, ¿no? O sea, yo no pondré, un inversor jamás va a invertir en una empresa que no haya visto sus números. Pues tú, ¿cómo vas que estás invirtiendo en ti mismo y en tu futuro? ¿Cómo no vas a conocer tus números? ¿No? O sea, hay que verlo así. Es una fuente de información y además un presupuesto te ayuda a construir la vida que tú quieres. O sea, yo siempre lo miro en positivo. O sea, yo miro el presupuesto y digo, yo quiero ser esta persona.
O sea, yo miro mi presupuesto y quiero que me pueda gastar dinero en las cosas que me gustan y no que se me vaya el dinero en las cosas que no me gustan. O sea, al final un Claro. presupuesto te tiene que dar una foto de tu vida y tiene que ser una foto, al final es trabajar en construirte la vida que tú quieres, ¿no? O sea, si yo veo la línea y digo, uy, se me está yendo todo el dinero en, yo qué sé, en algo que no me gusta nada, en comisiones de mi banco, pues hombre, no es lo ideal. Ahora, si yo veo mi presupuesto y me da para gastar en ocio muchísimo, bienvenido sea, siempre y cuando lo demás también cuadre, ¿no? O sea, si a ti te cuadra un presupuesto y te da para gastarte una millonada en ocio, bienvenido sea, que yo eso es lo que digo. Yo la ratio de ocio la miro como una ratio de salud financiera positiva. O sea, poder gastar mucho en ocio y en las cosas que te gustan es positiva, pero para eso tienes que tener una foto, te tiene que cuadrar, porque eso sí que es impepinable, 2 más 2 son 4, pero para tú ver, o sea, esto al final es una herramienta de diagnóstico, ¿no? Como decíamos, si tú vas a un médico y dices, oiga, yo quiero tener una salud fenomenal, y te dice, pues vamos a mirar cómo están tus indicadores y vamos a trabajar en los que no estén bien. Pues el presupuesto es exactamente igual. Tú categorizas tus ingresos y tus gastos por categorías y vas a ver de qué pie cojea, ¿no? O sea, y además cuando haces un presupuesto bien, lo que pasa es que como todo, hay que saber hacerlo, ¿no? Y por eso yo le he dedicado un capítulo entero en el libro. Cuando tú haces un presupuesto bien, se ve súper rápido cuál es el fallo de cada persona. Porque eso, lo que tú dices, puede haber gente que de repente les sume muchísimo gastos pequeños porque eso, les adicta a los pendientes. Hay gente que directamente es que su gasto en vivienda es tan alto que da igual lo que haga. O sea, tú hay veces que ves que hay gente que ves, por ejemplo, haciendo esfuerzos sobrehumanos para ahorrar cuando realmente tienen un problema de base tan gordo, porque tienen unos gastos fijos tan altos que es que todo lo que intenten ahorrar de la compra y de tal no va a funcionar. Entonces, esto de las finanzas suele ser muy Pareto. Normalmente hay un 20% de cosas que te solucionan el 80% de los problemas del problema y así, ¿no? O sea, entonces hay que encontrar esa cosa o esas dos cosas que se pueden solucionar, que son, bueno, depende de cada persona, ¿no? Claro. Y eso se ve haciendo un presupuesto Para mí el en presupuesto condiciones es... y el... Sí, perdona, Natalia. No, para Sí, mí el presupuesto es eso, es una herramienta de información para detectar problemas y luego también, una vez que ya has solucionado los problemas, para mejorar, para ya trabajar a lo bueno, ¿no? De, venga, ¿cómo me puedo organizar para comprarme la casa de mis sueños, para pegarme el viajazo que me apetezca, para positivo, ¿no? O sea, pero cuando te organizas, primero hay que ahorrar menos, porque cuando tú planificas bien, incluyes exacto. y tú tienes una buena planificación, significa que vas a tener muchos menos imprevistos, porque los vas a tener ya contemplados. Entonces, Controlados, claro. claro, va a haber menos cosas que te pillen por sorpresa y vas a tener más cintura para poder eso, permitirte las cosas que realmente te apetecen. Ahorrar para una casa nueva, para un coche, para lo que tú quieras, ¿no? Entonces, eso, por un lado te ayuda a solucionar problemas y en el siguiente espacio te ayuda a construir la vida que tú quieras. O sea, que el presupuesto hay que verlo no como una herramienta de castigo, sino como un aliado. Un aliado y una fuente de información súper valiosa para construir la vida que tú quieres. Como tú Entonces, decías, es un impepinable, ¿no? sí, sí. O sea, realmente hay muy poca gente que no necesite un presupuesto y sobre todo el mundo tiene un presupuesto. Lo que pasa es que hay gente, la gente que tiene muchísimo dinero, pues es que sus gastos personales son una parte tan pequeña de su presupuesto global de inversiones que a lo mejor no tienen que ir al detalle. Pero no quiere decir que no tengan presupuesto, ¿vale? Entonces, pero hay muy poca gente que no se beneficiaría de tener un presupuesto, porque luego esta es otra. Cuando las cosas van bien y el presupuesto va muy rodado y te parece que no te hace falta, pues nada, oye, te lleva poco tiempo y punto. Pero es que a nada que tengas un problema, un presupuesto, como ya tienes la información, te permite lo que hablábamos antes, reaccionar súper rápido. Exacto. Porque tú vienes y dices, ostras, yo tengo mi presupuesto, me ha pasado esto, me ha venido yo qué sé, eso, una gotera en la casa o me ha partido un rayo en la casa, que yo conozco gente que le ha pasado, y de repente me tengo que gastar una pasta que no tenía previsto. Tú coges tu presupuesto y te organizas. Pero
Si Qué te llega el bueno. problema y te tienes que poner a hacer el presupuesto, o una de dos, o tomas la decisión con muchísima peor información o tardas más en tomar la decisión. Y en las cosas del dinero el tiempo es oro, de verdad, es dinero. Entonces, aunque a veces da la sensación, cuando las cosas van bien, de que llevar tanto control, pues un poco exagerado, es una medida de prevención también, porque en algún momento va a venir algún bache financiero. Nadie va a pasar la vida sin cogerse una gripe y lo mismo en finanzas. Nadie va a pasar una vida sin que en algún momento, aunque sea porque Hay tenga que echarle subidas y una... bajadas, sí. Claro, aunque sea porque, aunque a ti te vaya fenomenal, va a haber un momento que a lo mejor le tengas que echar una mano a tu madre, a tu hermano, yo qué sé. Es que va a venir otra pandemia y te va a dar por donde menos te lo esperabas. O sea que Tal cual. como herramienta de prevención también es muy potente. Entonces, Natalia, haciendo una especie de resumen, ¿no? Digamos que ya hemos confeccionado nuestro colchón de emergencia, hemos hecho los deberes y hemos elaborado un presupuesto bastante detallado con todos nuestros ingresos, con todos los gastos y sobre todo, una cosa muy importante, ya hemos consignado la partida de ahorro y luego nos percatamos que tenemos un sobrante, un dinero que podemos invertir. Entonces, esto vendría a ser pues ya ahorros que sean factibles de inversión, ¿no? A ver, el ahorro tiene que ir un poco, ¿no? Como si dijéramos. Y lo que hay que tener muy claro es que yo este mensaje me tengo que pensar muy bien a ver, porque no sé si lo dejo siempre claro. A ver, las finanzas al final se tratan de repartir el dinero en el tiempo. Es decir, cuando tú ahorras, estás previendo que tu yo del futuro va a necesitar dinero en algún momento, tu yo del futuro, y si eres mega millonario, tu hijo, tu nieto y las 800 generaciones que vienen después. Y cuando tú pides una deuda, lo que estás haciendo es decirle adelantar dinero, ¿no? Porque dices, oye, yo del futuro, vamos a ir a pachas en esto, ¿no? Entonces, al final, las finanzas, igual que las empresas gestionan su cash flow, las finanzas personales se tratan también de repartir el dinero en el tiempo. Entonces, ¿qué Claro. pasa? Que el valor del dinero en el tiempo es decreciente. Esto es por ley, como quien dice. Es decir, un euro mañana va a valer menos que un euro hoy. Por eso, cuanto más hacia adelante tú estés pasando tu dinero, es decir, cuando tu ahorro ya no es para el colchón de emergencia por si mañana me pasa algo, mañana o pasado, sino que ya es para dentro de un par de años porque los estudios de los niños, o para dentro de un par de años para los ahorros de la casa. Ahí ya te tienes que empezar a pensar que ese ahorro, ese dinero va a perder valor con el tiempo, y aquí entra el concepto de inflación, ¿no? Claro, Entonces, por eso lo que pasa es que no había terminado de formular la pregunta. Decía, cuando ya tienes un excedente, es el momento ya de tomar acción e invertir, ¿no? Porque si lo dejas ahí en tus cuentas bancarias y tal, pues por el tema ahora mismo de la inflación, pierde valor significativamente. efectivamente, es el momento de pensar, vale, este dinero no es inmediato, no lo necesito hoy, ni mañana, ni pasado, ¿cuándo lo voy a necesitar? Entonces, en función de cuándo lo vayas a necesitar, Claro, tendrás, por un lado, que protegerlo de la inflación, del eso valor, es. de que el valor del dinero es decreciente y con la inflación más decreciente todavía. Y cuanto más a largo plazo, más tendrás que protegerlo. Y luego, por otro lado, además, puedes incluso aprovechar para no solo protegerlo, sino ya que no lo necesitas durante un tiempo, puedes utilizar ese dinero para generar más dinero, para que te ayude a crecer, o generando ingresos adicionales o aumentando tu patrimonio, ¿no? Entonces, esto siempre es cantidad-tiempo, siempre hay que pensar así. Y siempre, entonces la inversión llega a un momento que ya no es una cosa de, uy, venga, me sobra un euro y La inversión al final es eso, es una forma de gestionar tu dinero en el tiempo Eso y de es. aprovechar los plazos en los que tú vas a necesitar en el dinero y de protegerlo también en el tiempo, ¿no? Entonces, por eso llega un momento que la inversión ya no es una opción. O sea, casi que no es una opción, es Es una casi obligación. una, casi una obligación, ¿no? Porque si Mm, tú estás ahorrando, por ejemplo, para la jubilación, o sea, para una cosa que es con un horizonte súper amplio, si no proteges tu dinero contra la inflación, pues efectivamente. a ver, eh, pongamos, diferencia entre inflación y IPC, ahora lo digo. Pongamos un ejemplo muy claro. Entre 2001 y 2021, que fue una época de inflación muy baja,
tengámoslo en cuenta, nada que ver con lo que estamos viviendo ahora, el dinero en España perdió el 45% de su valor acumulado. Es Mm. decir, la mitad. Eso en una época de inflación baja. Pues imagínate lo que puede pasar en 20 años con inflación alta, ¿no? Mm. ¿Cuál es la diferencia entre IPC e inflación? Es muy buena pregunta. A ver, el IPC es un índice de precios, ¿no? Entonces, te da mide los precios de una cesta de consumo tipo, o sea, una cesta que se considera de gasto representativa del ciudadano medio, ¿no? Y la inflación lo que manda, o sea, que el IPC te da el nivel de precios y cómo va avanzando el nivel de precios de las cosas y la inflación mide lo que varían esos precios. O sea, que la inflación se podría medir, por ejemplo, mirando lo que varía el IPC. O sea, si el IPC pasa de 1 a 1,10, tendrías ahí un 10% de inflación que sube, por ponerlo en plan fácil, ¿vale? O sea, que son las dos cosas medidas de precio, pero el IPC te da el nivel de precios y la inflación te mide lo que varían los precios, lo que avanza, lo que cambia el IPC. Es decir, lo que suben o bajan los precios, que normalmente suben, pero bueno, a veces bajan también. Natalia, entonces me estaba fijando que ya nos quedan solo 7 minutos, madre mía. Es que me ¿Cómo avanza el enrollo. tiempo? Y además es que el tema es tan interesante. Bueno, la pregunta que te iba a formular es, nos comentabas de que una de las maneras de proteger nuestro dinero de la inflación es invirtiéndolo, ¿no? Entonces, tú, por ejemplo, en tu libro Invierte con poco, haces mención a diferentes instrumentos financieros en los que uno puede invertir, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, haces mención a los fondos de inversión y comentas que estos serían los instrumentos, digamos, más prácticos para alguien que está empezando a invertir, ¿no? Entonces, a ver si nos das unas cuantas pinceladas de esto en el poco tiempo que nos queda. A ver, lo primero es que hay inversiones que no son financieras, inversiones puramente financieras, ¿no? O sea, que yo siempre digo que hay que pensar también un poco en abrir un poco la mente, que a lo mejor a ti lo que te compensa es invertir en formarte tú, en otro tipo Ah, de claro. cosas, ¿no? O sea, hay inversiones no financieras que pueden ser súper interesantes para mucha gente y que a lo mejor tienen todo el sentido del mundo, pues eso, como formarte, por ejemplo, ¿no? O como montar tu negocio, o cosas así. Y luego hay inversiones que son financieras, que son puramente para proteger tu dinero y a ser posible ya no solo protegerlo de la inflación, sino además, oye, pues, ¿no? Entonces, dentro de lo que son las inversiones financieras, uno de los vehículos, en España sobre todo, más competitivos para invertir son los fondos de inversión, porque están precisamente pensados para el ahorrador normal, pensados para protegerlo mucho sin que pierda la oportunidad de poder tener esa rentabilidad adicional, ¿no? Entonces, Claro. en España, entonces los fondos de inversión tienen muchas ventajas, pero sobre todo, tú cuando inviertes, la regla número uno, porque es la que te minimiza el riesgo de crédito, o sea, el riesgo de quiebra, de perder tu dinero, lo que haces es no poner todos tus huevos en una cesta, ¿no? Quieres invertir en Claro. muchas cosas para que si una va bien, pues las otras compensen. Y los fondos de inversión precisamente lo que hacen es eso, juntar el dinero de mucha gente para poder diversificar muchísimo. Porque si tú quieres comprar acciones de una en una, pues es que probablemente no vas a tener suficiente dinero, porque es que una acción sola te puede costar 1.000 euros de una empresa en concreto, ¿no? No todas, pero bueno, quiero decir. Entonces, aparte, entonces, cuando tú pones 1.000 euros en una sola acción, no tienes cero diversificación, pero tú pones 1.000 euros en un fondo de inversión y ese fondo de inversión a lo mejor va a estar invertido en 40 valores. Ya Mm. has diversificado en 40 productos, cosa que tú solo pues te costaría mucho más caro, aparte de mucho más trabajo, porque tendrías que poner 40 órdenes de compra, monitorizar 40 inversiones y en un fondo de inversión tienes gente profesional que te monitoriza tus inversiones, que te hace el trabajo sucio de contrata, vende, cobra. Quiero decir que el seguimiento de una inversión lleva un tiempo. Además, no solo tienes un profesional que te lo está gestionando, sino que además tienes a la CNMV supervisándoles precisamente para que lo hagan en unas condiciones para protegerte a ti lo máximo posible. Y además, Hacienda, como le parece un vehículo también interesante, también tiene un tratamiento fiscal bastante ventajoso. O sea, es más ventajoso invertir fiscalmente a través de fondos de inversión en acciones que directamente en acciones, por ejemplo, para el inversor común. O sea,
que los fondos de inversión tienen pues una serie de características que los hacen muy competitivos. Yo no vendo fondos de inversión a particulares, con lo cual no quiero decir que no es que esté vendiendo mi fondo de inversión, que no. Entonces, pero es que es un vehículo por esas razones y algunas otras más que realmente es competitivo. Y además hay de muchos tipos y son muy líquidos. O sea, tú puedes cambiar de uno a otro, no sé qué y tal, con lo cual también te permiten lo que hablábamos del tiempo, ¿no? De Del organizar. interés compuesto, ¿no? No solo de ir acumulando rentabilidad una mes tras otro, que es la forma de multiplicar tus ahorros con el interés compuesto, sino que además también te da mucha flexibilidad para adaptar tu dinero y tus inversiones a tus necesidades en el tiempo, que es lo que decíamos, ¿no? Pues si vas a necesitar ese dinero en 3 años, necesitarás un fondo de inversión con unas características X. Si lo vas a necesitar dentro de 20 años, hay otro fondo de inversión distinto que a lo mejor te conviene más, ¿vale? Entonces son muy versátiles, como si dijéramos. Y además los hay para todos los perfiles de riesgo también. Los hay para el que no quiere tantos sustos, aunque ahora el que no quiere sustos se está llevando sustos, pero porque es un momento muy particular. Pero bueno, de eso hice un vídeo antes también la semana pasada, porque es un momento, la verdad es que es un momento muy especial para sacar un libro de inversión. Lo que luego hay son fondos de gestión activa y fondos de gestión pasiva. Entonces, los de gestión activa, que son fondos que intentan batir al mercado, o sea, aprovechar la coyuntura económica, ser más listos que los demás y tal. Bueno, pues son fondos, digamos, que te los tienes que estudiar uno a uno en el sentido de que te lo tiene que vender el gestor del fondo y decirte, oye, mi fondo es mejor que los demás o mi fondo te conviene a ti por esto y por esto. Y los hay de muchísimos tipos y con muchas estrategias distintas, con lo cual es fácil que encuentres uno que te convenga, pero digamos que te vas a tener que dejar vender ese fondo o buscar un fondo en particular, ¿vale? Entonces, en este sentido, cuando uno va a un fondo de gestión activa, pues una de dos, o te dejas asesorar, es conveniente, o comparas. Y tienes que buscar tipos de fondos que sean adecuados. Es que no te lo puedo decir en 7 minutos, ¿no? Porque es un poquito más complejo que esto. Es más Pero complejo, es verdad. para que sean adecuados para lo que tú buscas y para la estrategia que tú quieres, ¿no? O sea, tú puedes decir, yo quiero uno súper conservador y además en 3 años voy a sacar mi dinero. O yo lo que quiero es ganar lo máximo posible en este plazo de tiempo, ¿vale? Y en función de eso te van a recomendar un fondo u otro, ¿vale? Y tú tendrás que dejarte asesorar y que elegir entre algunas opciones que te den. Y luego hay otro tipo de fondos que son los fondos de gestión pasiva y dentro de los de gestión pasiva los más conocidos son los indexados, que son una estrategia un poco distinta. Y es una estrategia que en lugar de intentar seleccionar las acciones así, para que lo entienda la gente, en lugar de decir, uy, la que más va a subir va a ser Tesla o Amazon o no sé qué, intentar un poco como ir a buscar unas inversiones en conjunto, lo que dicen es, mira, yo no sé qué empresa va a subir más que otra, pero yo lo que voy a hacer es apostar un poco por la economía general o por un sector determinado. Y entonces lo que hago es invertir básicamente en todas las empresas de ese sector, como quien dice, y aprovecharme del crecimiento económico, como quien dice. Este tipo de fondos son unos fondos que a largo plazo, como además suelen dar muy buen resultado, porque como la estrategia es más sencilla, en el sentido de que no andan devanándose los sesos, ay, ahora Tesla, ahora esto otro. No necesitan un equipo de analistas y de gestores tan grande, tienen unas comisiones muy bajas. Entonces, eso ya te sube la rentabilidad y además la estrategia es más fácil de entender en el sentido de que tú sabes que son fondos que van con el mercado, ¿no? Pues si la bolsa va bien, tu fondo va bien. Si la bolsa va mal, tu fondo va mal. No tienes que entrar a pensar por qué tu fondo va mejor o peor que el mercado. Y estos fondos a largo plazo, buen resultado, porque tienen comisiones bajas y se aprovechan del crecimiento económico y bueno, por más razones que explico con detalle en el libro para el que tenga más que 7 minutos, ¿no? Entonces, estos fondos para el ahorro a largo plazo son una opción barata, fácil y cómoda
Lo que pasa es que requieren disciplina y requieren entender lo que estás haciendo, porque lo que no puede pasar es lo que está pasando ahora. Si tú coges un fondo indexado, bueno, o cualquier fondo, esto aplica para todo, a finales de 2021, ahora viene este momento del mercado horroroso, te asustas y venden, el fallo de esta estrategia está siendo tú, no está siendo el fondo, ¿vale? No estás entendiendo bien cómo tienes que comportarte como inversor. Entonces, es igual de importante que cómo vaya el mercado, es cuál es tu comportamiento. Porque al final tu rentabilidad la va a determinar dos decisiones tuyas, cuándo compras y cuándo vendes. Con lo cual, cuando hablamos de inversión, tu comportamiento es fundamental, porque la misma inversión puede ser buenísima para una persona y un desastre para el de al lado. Entonces, por eso es tan importante formarse, informarse y asesorarse. Y por eso el segundo libro, porque estamos en un momento histórico en el que de alguna manera las circunstancias nos están obligando a convertirnos en inversores, pero es súper importante entender la inversión en lo que estás invirtiendo, porque tu comportamiento es decisivo. Entonces, yo por eso creo que merece la pena invertir, enterarse un poco, en entenderlo, leer libros, hacer cursos, asesorarse, contratar un coach, un asesor, lo que uno quiera, pero es importante, porque el 99% de la gente en algún momento de la vida va a invertir, lo sepa o no lo sepa. Porque luego hay gente que está invertida y no tiene muy claro que está invertida, pero lo está porque tiene un plan de pensiones, un PIAS, un seguro de ahorro. Es decir, muy poquita gente no va a invertir a lo largo de su vida. Muy, muy, muy poquita. Sabiéndolo o no sabiéndolo. Entonces, es muy importante que lo entendamos, porque al final nuestra rentabilidad va a depender de nuestras decisiones, casi más que de la elección del producto. Y yo creo que ese es un gran escollo que tenemos ahora, y es que le estamos diciendo a la gente que tiene que invertir, pero no le estamos dando a la gente la formación suficiente para invertir, que no es que sea tan complicado, ¿eh? O sea, pero hay que saberlo, o sea, alguien te lo tiene que explicar. Pues tenemos ahí una herramienta, tu libro, Natalia, que está muy, sí. muy bien explicado. Que lo has enseñado de manera muy breve, no sé si lo puedes volver a enseñar. El segundo es de invierte, exacto. El segundo es este, y yo creo que en momentos como este es los que te demuestran lo importante que es la formación financiera. Porque yo recibo mensajes y mensajes y mensajes de gente asustada que está invertida y que no está teniendo las respuestas en su banco, o no se está atreviendo a preguntar, que también me pasa, que digo, ya me pregunta y te van a contestar, y luego me dicen, pues me han contestado, efectivamente. Y son momentos que la gente que se asusta y toma una mala decisión ahora le puede salir muy cara. Con lo cual es importante sacar ese ratito para dedicárselo. Y preguntaba aquí una persona, ¿a largo plazo en el indexado cuánto sería? Pues yo realmente, hombre, puedes empezar a pensar a partir de 7 años, pero yo empezaría a pensar, o sea, realmente se consolidan las ventajas a partir de los 10 años y empiezan a ser aplastantes. Tenemos como ejemplo al SP500, ¿no? Que en 11 años ha sido brutal su crecimiento. Sí, y también brutal ahora la bolsa, que es la torta que se está tomando que se está pegando a la bolsa, ¿no? Pero bueno, el SP500 sí ha tenido una rentabilidad histórica muy alta. No todos los índices han tenido esa rentabilidad histórica, pero bueno, lo que hacen también las carteras de fondos indexados y de algunos activos también, que no es que sean incompatibles estas estrategias, es diversificar mucho también geográficamente, ¿no? Que esa es otra forma de aprovecharte de, bueno, pues ahora de repente va mal la bolsa europea, bueno, pues como estoy también invertido en emergentes, en China, en Estados Unidos, en no sé qué, pues no me importa tanto, ¿no? Entonces, bueno, hay estrategias que todos podemos aplicar, que no son complicadas, para minimizar el riesgo sin renunciar, perdón, es lo que quiero decir, sin renunciar a la rentabilidad. Y yo creo que es importante pues que la sepamos. También no hay prisa por empezar a invertir. O sea, da igual si empiezas, como en general lo ideal es empezar a largo plazo, luego ya si quieres ir acortando tu plazo, fenomenal, pero lo ideal es empezar a largo plazo.
porque te da más paz de espíritu y tienes más margen de maniobra y más posibilidades de éxito. Da igual, no hace falta que empieces este mes, puedes empezar el siguiente o dentro de 6. O sea, que el ratito que dediques a informarte bien, a leer un poco sobre el tema, a hacer algún curso, ver algún vídeo, lo que sea, cada uno como quiera, está bien invertido. O sea, que hay que plantearse invertir, pero no hay prisa, o sea, hay tiempo para hacerlo. De momento estamos en épocas de rebaja, Natalia. Pues sí, hombre, ahora sí, la verdad es que es un momento que no es mal momento para pensar en empezar. Y, o sea, parece que no, pero indexado, ¿cuánto tienes que pagar a Hacienda? ¿Tienes las ganancias cuando lo recuperemos? Sí, los fondos de inversión, tanto los indexados como los activos, o sea, todos los fondos de inversión, solo tributas Hacienda el día que los rescates. O sea, tú puedes ir traspasando de un fondo a otro sin tributar entre medias y tributarás el día que lo rescates. Es una gran ventaja tributaria. Sí, sí, porque te permite ese dinero que no tributas entre medias, lo puedes reinvertir y te puedes seguir dando rentabilidad, con lo cual a lo largo de los años va sumando. Pero... Habían preguntado de qué apps eran útiles para hacer el presupuesto, ¿no? La apps en los móviles y yo tengo conocimiento de dos, de FinTonic y de Cash Manager. Entonces, Sí, sí, yo la verdad es que soy muy de Excel, pero sí que hay algunas yo que te lo también, hacen Natalia, me encanta. y que te lo hacen en automático. O sea, que para el que no quiera liarse con el Excel, perfectamente cualquiera de estas apps, una que a uno le funcione bien, hay algunas que, pues eso, como Fintonic y tal, que te los hacen casi que en automático. Querida Natalia, se nos ha agotado el tiempo y tengo el temor de que Instagram nos cierre el Sí, directo. Entonces, pues se me han quedado varias preguntas en el tintero, hombre. Pero bueno, tenemos ahí tus dos libros. Para la gente que quiere profundizar en el tema de finanzas personales, tenemos el libro de, si nos puedes volver a enseñar, Natalia, sí. perdona, Para Invierte en organizarte en ti. tu día a día financiero Eso y es. para empezar a planificar a largo plazo y a invertir si uno quiere. Pues Natalia, yo te voy a pedir que hagamos otro directo más adelante, porque es que de verdad se me han quedado varias preguntas en el tintero Fenomenal. y además, como siempre, hombre, encantada de haber tenido la plática contigo y pues de que nos hayas Nada, ilustrado ha sido un placer. de esta manera tan práctica. Ya repetiremos. Pues nada, Natalia, un abrazo enorme y un A millón de vosotros. gracias. Muchísimas Muchas, gracias a muchas vosotros. gracias y a todas las personas también que se conectaron, un millón de gracias.